Hola niños de tercero, los saludo muy cariñosamente, esperando que se encuentren bien. En el día de hoy vamos a hacer un repaso sobre los diferentes reinos de la naturaleza. Los reinos de la naturaleza ya hemos visto que son 5. Estos reinos son también llamados seres vivos, que son toda criatura viviente que existe en la naturaleza pertenece a estos reinos. Tenemos el reino animal, que pertenece a los 5 reinos. Entre el reino animal lo podemos clasificar o podemos decir del reino animal que se clasifica por su estructura. Los hay vertebrados, que son los que poseen esqueleto interno. Un esqueleto que es articulado, por lo tanto se pueden mover. Se clasifican en 5 reinos. Los mamíferos, que son los que producen leche y se crían a través de las glándulas mamarias. Los peces, las aves, los anfibios, que son los animales que pueden vivir tanto en la tierra como sumergidos en el agua. Y los reptiles, que son los que se arrastran. Sus patas son demasiado cortas comparadas con su cuerpo y podemos poner de ejemplo las lagartijas, las tortugas, las iguanas. Entre los animales también podemos aprender sobre los animales invertebrados. Invertebrados quiere decir que no tienen esqueleto interno, que son los artrópodos, los gusanos, los pulpos, las medusas, las esponjas. Entonces tenemos ya su estructura, que quiere decir su forma física, vertebrados, invertebrados. De los animales también podemos decir que según donde viven, los animales pueden habitar diferentes áreas. Entonces se dice que es por su hábitat. Y los animales se clasifican en aéreos, acuáticos y terrestres. Los aéreos son los que tienen capacidad de volar o desplazarse por medio del aire. Los acuáticos, pues que viven en el agua, y los terrestres, casi todos se alimentan de plantas y de otros animales, respiran a través de los pulmones. Unos son grandes y otros son pequeños. Por lo tanto, estos viven sobre la tierra. ¿Cómo es su alimentación en el reino animal? Su alimentación es herbívora, que quiere decir que se alimentan de plantas. Carnívoros, que comen carne. Y los omnívoros, que comen de toda clase de alimentos. Eso en cuanto a su alimentación en los animales. ¿Cómo es la reproducción en los animales? La reproducción es a través de huevos o a través del desarrollo dentro del útero. Entonces podemos decir que son ovíparos o son vivíparos. Los ovíparos, las hembras ponen los huevos y se cuidan hasta la hora de su desarrollo, que son las aves, los anfibios y los reptiles. Y en los vivíparos, pues se hace un periodo de gestación. Entre ellos, nosotros los humanos somos vivíparos. Eso en cuanto al reino animal. Tenemos el reino vegetal. El reino vegetal son las plantas. Las plantas constituyen el reino vegetal. ¿Qué podemos aprender de las plantas? Que las plantas son formadas por raíz, tallo, hongos, flor y frutos. Las plantas fabrican su propio alimento a través de la fotosíntesis. Podemos decir que las plantas se alimentan a través de la raíz.
toman sus nutrientes por la raíz, los minerales, el agua, todo lo que constituye que está en el suelo. Pasa a través del canal de la planta, que es el tallo, de ahí llega a las flores, a las hojas, y en las hojas pasa a la flor y de este el fruto. Esto es a través de la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Es cuando el sol les proporciona sustancias nutritivas, tales como sales minerales, dióxido de carbono y agua. Esto solamente ocurre en las plantas. ¿Cómo es la composición de las plantas? Entonces las plantas hay algunas con flores, otras sin flores. También las hay según su tamaño, que son arbustos, hay hierbas grandes, pequeñas, matas, árboles. Todo esto son las plantas. Las plantas en algunas ocasiones se utilizan para la alimentación, para la medicina y para la ornamentación, o sea, para decorar. Las plantas pueden ser acuáticas, pueden ser terrestres y pueden ser aéreas. ¿Cómo se reproduce una planta? Entonces, ya hemos visto, esto es un repaso porque en clase también lo vimos y en los cuadernos tienen anexado la información. Las plantas se reproducen por dos tipos. Una que es la reproducción asexual, lo hacen a través de las raíces. Entonces el ser humano la siembra y espera que ella haga su desarrollo. En la reproducción sexual la realizan las flores. Entonces podemos ver en la imagen que en la sexual, entonces a través de la raíz, ella brota y de ahí sale la plantica. En la sexual, a través del insecto, un insecto va tras el polen y allí se reproducen y caen. Entonces, esta acción del insecto o el viento llega al pistilo de la flor y el polen llega a los óvulos y ahí de otra flor y ahí se produce la fecundación. En esa flor esa flor se transforma y se forma en fruto. Y allí es la semilla donde cae a la tierra y por la humedad germina. Entonces así se produce una nueva planta. Tenemos el reino moneral. ¿Qué podemos decir del reino moneral? Que es un reino que está constituido por organismos formados por una sola célula. Formados por una sola célula y que son microscópicos, y en este grupo se clasifican las bacterias. Son organismos formados por diferentes clases de bacterias. Algunas son parásitas y otras son que el ser humano las aprovecha para su alimentación. Podemos decir que muchas viven en el suelo y son descomponedoras. ¿Cómo lo utiliza el hombre para elaborar? A través de la leche se forman diferentes tipos de bacterias y ahí se forma el cumis y también el yogur. Las otras bacterias son de tipo microscópicas. Hongo o fungo. El reino hongo no fabrica su propio alimento, por lo tanto son heterótrofos.
Los hongos se alimentan de sustancias elaboradas por otros seres vivos y comparten características tanto de los animales como del reino vegetal. Los animales pues son los parásitos, los que son nocivos, y en el reino vegetal son los que la industria trabaja, ¿no? El reino vegetal son los hongos vegetales con clorofila. El ser humano los aprovecha y son comestibles. Entonces, podemos decir que el reino hongo son muy parecidos, comparten características similares. Tenemos por último, que en la clase anterior, en el video anterior, les explicaba más detalladamente, que es el reino protista. El reino protista tiene las características que no son animales ni son plantas. Entonces, no se puede colocar en el reino vegetal ni en el reino animal, no se puede clasificar eso. Entonces, por lo tanto, se colocó en un solo reino, que es el reino protista, que no son animales ni son plantas, son organismos microscopios, son eucariotas, viven en medios húmedos, son heterótrofos, su reproducción es asexual. Este reino se divide en dos grupos: las algas, que ahí podemos comparar, que es cuando se parecen a las plantas, y los protozoos, que es cuando se parecen a los animales. Estas son las características de los 5 reinos a gran escala, pues para resumir lo que hemos venido viendo en el transcurso del periodo. Entonces, lo ideal, niños hermosos, es leer, y con esta explicación pues damos por terminado lo que es los diferentes reinos. Tenemos que apoyarnos en la guía y observar los diferentes videos que les he seleccionado, pues para que seamos como un punto de apoyo con ese material.